El doctor González, que es médico cirujano, servicios de salud. Ha trabajado en cargos directivos de empresas del sector salud en Colombia y en el exterior. Ha sido profesor de posgrado y miembro de múltiples juntas directivas. Se ha desarrollado como consultor para el Banco Mundial Grecia. Recientemente ocupó el cargo de viceministro de Salud Pública y estuvo como ministro de Salud en la fase de preparación de la pandemia por COVID-19. Actualmente es consultor principal del Grupo Grecia. Invitamos entonces a participar de esta actividad y le voy a ceder el turno al doctor. Muchas gracias, Eduardo Morales. Yo quiero presentar a Eduardo Morales, que me presentó a mí. Eduardo es médico del Hospital Universitario de Santander. Es médico del Hospital Universitario de Santander y lidera el área de integración social. Solo está a cargo, solamente, de los migrantes que llegan al Hospital Universitario de Santander, de las poblaciones LGTBI, es especialista en el lenguaje de señas, entonces también maneja y atiende a los pacientes con deficiencias de audición, y se me escapó uno. Comunidades éticas y comunidades vulnerables. Y trabaja la mitad del tiempo en el área administrativa y la mitad del tiempo en lo clínico. Entonces, muchas gracias, Eduardo, y bienvenido. Yo no sé muy bien qué voy a decir acá porque esto no funciona tampoco. Sí, es puro saboteo. ¿Ah? Sí, es bien. El micrófono, esto, todo está averiado. ¿Sí? Pero, o traigamos unas ginebras para empatar. Hay que tener esperanza. Mira, este no sirve. ¿Ya? Ok. Me parece chévere compartir este espacio. Es difícil hablar un viernes después de 3 días de eventos, pero no deja de sorprender el mundo. El lenguaje y las conversaciones que estamos teniendo son muy complicadas. Nosotros vemos todos los días en el trabajo que hacemos una cantidad de empresas y de organizaciones que sufren tratando de hablar, que sufren conversando. Y cuando miramos esto, lo que sentimos es que vienen, y no es por empezar pesimista, pero vienen 12 meses muy difíciles. Solamente ayer, por la noche, recibí el comunicado de cierre del servicio de urgencias de la Clínica Palmira. Yo no sé, para los que conocen Bucaramanga bien, saben el rol del Hospital Universitario en Santander. Hospital que se acreditó hace un par de años y que fue un frente para contener toda la migración de la población venezolana en el año 2018. Para los que conocen Palmira bien, pues había 2 clínicas y la Clínica Palmira es la Clínica de Palmira. Cerrar urgencias allá es muy complejo y entonces lo que creemos es que los próximos 12 meses van a ser muy duros para todo el mundo y van a ser muy duros para nuestro sector en general. ¿Qué queremos y qué creemos que va a pasar? Y yo creo que es fundamental partir de ahí. 3 elementos grandes que nos parece que son relevantes como punto de partida en este momento. Primero, creemos que va a haber un nuevo gobierno y eso significa que vamos a estar distraídos de una cantidad de gente diciendo que no va a haber un nuevo gobierno. Pero nosotros estamos bastante convencidos que sí va a haber. Cuando uno mira jurídicamente es muy poco probable que haya algún mecanismo, inclusive el mecanismo de la conmoción interior o alguno de estos que han hablado, para que el presidente Petro se quede. Cuando uno mira la parte política, pues él tiene una aprobación del 37%, pero mucho es por redes y ya sabemos que eso no se traduce en votos. Cuando uno mira la parte popular, pues no hay tanta fuerza como para pensar
que pudiera suceder lo que pasó hace 3 años o 4 años, cuando realmente él llenaba y movía gente. Y cuando uno mira lo militar, pues tampoco. Entonces, lo más probable es que haya un nuevo gobierno, pero lo más probable es que pasemos 12 meses oyendo que no va a haber un nuevo gobierno. Y yo creo que es muy importante poner los pies y la mirada allá para no distraernos. Decía alguien el otro día eso, ¿no? Que en el Monte Alegre hay un pastor armando coaliciones, pensando en los 3 personajes que están detrás de este plan desde el gobierno nacional. Ayer estuvimos en el CEO Day, todos los candidatos dijeron lo mismo, bueno, casi todos dijeron, apenas suba, lo primero que va a hacer es estabilizar el sistema de salud, no importa de qué espectro, pero lo dijeron. ¿Por qué? Pues porque si yo me devuelvo, si se van a seguir cerrando clínicas, si se van a seguir cerrando servicios, si no vamos a atender, no vamos a poder atender, si no hay medicamentos, el problema más grave de Colombia va a ser la salud, ¿sí? Y no es porque sea el más grave, porque va a haber problemas de violencia, de seguridad, va a haber problemas económicos. El tema de la salud es que es muy equitativo, porque cuando se arma el debate pensional, pues es que solo 1 de cada 4 colombianos se pensiona, pero cuando se arma el debate de salud, todos tenemos un paciente enfermo, todos somos pacientes, todos vivimos en esto, no porque trabajemos acá, el ser humano en general. Entonces va a ser un tema de mucha presión y creemos que va a ser un espacio para armar un debate reformado de la salud. Es imposible hablar de esperanza sin entender el mundo que estamos viviendo. Entonces, quisimos renovar con todo el equipo y especialmente Eduardo, que hoy no nos acompaña, este mapa para pasar por 7 elementos que son muy difíciles de entender y que están inmersos en nuestro estado de ánimo. El primero de ellos son los cambios en el comercio global y los centros de poder. Voy a dejarlo ahí porque me quiero referir a eso más tarde. El segundo tema tiene que ver con una amenaza de recesión de Estados Unidos. Ustedes vieron que ayer salieron datos de desempleo, ayer las bolsas fueron agridulces porque la gente está temiendo que apenas salga el segundo trimestre, Estados Unidos entre formalmente en recesión y eso tendría un impacto emocional muy fuerte en los mercados y en la gente. El tercer tema, que es para muchos invisible, es la tensión entre Europa y Estados Unidos. Esto no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí se unieron los presidentes de Estados Unidos con el primer ministro británico, con los rusos, y armaron un tema para defenderse. Y eso se fractura y Europa quedó unido y empieza la segunda etapa, que es la Guerra Fría. Y la Guerra Fría era básicamente ese bloque de Rusia y la cortina de hierro contra Occidente, mucho Estados Unidos. Pero hoy lo que estamos viendo es que la relación del presidente Trump con la Unión Europea es muy compleja. Tan compleja que mientras estamos aquí hablando, hay una reunión en Alaska entre el presidente Trump y Putin, donde no hay ninguna persona de Rusia y donde no está invitada, de Europa y donde no está invitado Zelensky para ver cómo van a resolver el problema de Ucrania. Esta tensión es dramática y puede tener unos impactos muy grandes, pero es bastante invisible. Solo para cerrar este tema, porque creo que no hay nada más complejo para el futuro que esta tensión. Ustedes vieron la foto de la semana pasada, Trump se fue a jugar golf a Escocia, jugó horitas de golf en su nuevo campo que estaba abriendo con sus hoteles en Escocia y poco después se bañó y se reunió con la presidenta de la Unión Europea, con la doctora Úrsula, y ella aceptó 15% de más tarifas para los productos, 5% de compra de armas, casi todas gringas, desde Europa hacia Estados Unidos y un par de cosas más, y salen los dos en la foto así. Y eso le supo a cacho a Europa. Entonces la tensión de Europa a Estados Unidos está generando una fractura que hoy no vemos tan claramente, pero que puede tener inmensas implicaciones. Lo cuarto es que han escalado los conflictos. Tenemos el conflicto de Israel y Palestina, tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, y tenemos otros conflictos, el de Sudán, el de Siria. Son conflictos más
más regionales y menos globales. Pero estos conflictos están atrayendo la atención y están cambiando el proceso en que relacionábamos la manera como resolvíamos eso. Hay procesos electorales y tiene dos implicaciones. Uno es que en la medida en que el presidente Trump ganó, entonces algunos otros países están volteando su capacidad de acercarse. Entonces el presidente Trump ganó y volteó la elección en Canadá. El presidente Trump ganó y volteó la elección en Australia. Pero además, y ahorita vamos a mezclarlo con el punto 7, todo el tema de la tecnología, más esta polarización de las redes, está volteando los procesos electorales. Hubo modificaciones en la agenda, modificaciones dramáticas en la agenda, casi invisibles, pero ustedes no han vuelto a oír del cambio climático. Ustedes no han vuelto a oír de los temas de género, no han vuelto a oír de los temas de inclusión. Lo primero que hizo el presidente Trump fue acabar todo el DI, pelear contra el movimiento woke y desconocer lo que veníamos avanzando. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy hablamos de cómo hacer negocios, hoy hablamos de tarifas, hoy hablamos de impuestos, hoy hablamos de guerra, hoy hablamos de armamento, hoy hablamos de lo nuclear. Y dejamos de hablar de lo que veníamos hablando hace 60 años. Y eso tiene una implicación profunda. Y por supuesto, el último tema, no menor, es la revolución de la inteligencia artificial, que está modificando todo lo que hacemos todos los días y que va a empezar a modificar este panorama geopolítico que vemos. Cuando empezó el gobierno de Trump, este mapita se hizo muy famoso y era cómo estaban las relaciones de Estados Unidos en términos de comercio con el mundo en el año 2000 y cómo estaban las relaciones de China en el mundo con el año 2000 en color rojo. ¿Qué pasó 25 años después? Que China realmente hizo un trabajo diplomático y comercial tremendamente fuerte y literalmente se tomó el mundo y Estados Unidos empezó a tener una serie de elementos. Y esto motiva toda esta pelea. Cuando uno mira cómo se están comportando los países en términos de tarifas, miren esto. Uno de los países más afectados es Brasil, con 50% de tarifas, porque no les pareció bien que el juez hubiera condenado a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. México por el tema del fentanilo, Canadá por el tema del fentanilo. Y detrás de esto lo que hay es una agenda política que está poniendo en riesgo las empresas, la estabilidad de los países y la región. Y pues el tema de Europa, que inclusive le dio más duro que a temas como Colombia. Entonces, interesante verlo. Y finalmente, esta gráfica que muestra cómo ha crecido la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Y no lo voy a hacer hoy, pero cuando hablamos de esto, siempre digo, ¿quién usaba cosas de inteligencia artificial hace 2 o 3 años? Casi nadie. Hoy todo es inteligencia artificial y lo usa uno en el día a día. Yo ahora redacto cartas con eso, analizo documentos, pido resúmenes. Me ha servido mucho y todos creo que todos lo estamos usando. Antes lo usábamos sin darnos cuenta, porque de un momento a otro nos volvimos los mejores fotógrafos, porque tomábamos una foto con el iPhone y quedaba divina. Pues claro, la inteligencia artificial lo ajustaba, pero no sabíamos que era inteligencia artificial. Ahora le hacemos preguntas y nos contesta. Entonces, el mundo no está fácil y cuando uno se para a hablar de Colombia, pues piensa, porque vivimos en esto, que lo más grave es el tema de salud, y lo es para nosotros, para la población. Pero detrás del tema de salud hay una polarización política muy severa y tensiones entre los poderes públicos. Y ahí hago una pequeña pausa solo para decir que ha sido increíble esa tensión, porque la Corte Constitucional, porque el Consejo de Estado, porque la Defensoría, porque el Congreso ha hecho contrapeso al Ejecutivo. Y es parte de nuestra esperanza. Acá no se han tomado todos los poderes desde el Ejecutivo. Acá hay diferentes poderes y cada uno está haciendo su agenda. Desafortunadamente, en la mitad de eso, pues tuvimos un escalamiento muy severo en los territorios, pero son escalamientos territoriales que todavía no logran amenazar de forma sistémica la estabilidad del país. Ustedes ven cosas muy severas en el Catatumbo, ven cosas muy severas en Cauca, ven cosas muy severas en Buenaventura, ven cosas muy severas en el Chocó, pero todavía no vemos cosas que amenacen de forma sistémica al país. Y en el marco de eso, pues un asesinato muy cruel
que realmente tiene mucho simbolismo por quién era Miguel Uribe, por ejemplo, para el presidente Uribe, por su juventud, por su forma de hablar, y pues que tiene un impacto profundo en la emoción de nosotros. Desafortunadamente, y a todos nos duele, independientemente de que uno lo quisiera o no, creo que a todos nos ha dolido este caso, y que es muy simbólico que él a sus 39 años haya sido asesinado con un hijo pequeño y que su mamá haya sido asesinada cuando él era pequeño. Yo creo que muestra que como sociedad sí tenemos unas preguntas profundas para hacernos, porque no podemos repetir esas historias. Ayer leía que una de las cosas más duras que me impactaron es que lo que él soñaba era un país donde no le pasara a su hijo lo que le pasó a él. Y ese sueño se trunca pues por toda esta salvajada. Bueno, modificación de las relaciones internacionales. Acá quiero aproximarme desde dos miradas que son interesantes y voy a ir pasando rápido para no demorarme, pero vemos al presidente Petro como cuando los perros chiquitos le ladran a los perros grandes, ladrando todo el día. ¿Sí? Que vamos a hacer un ejército binacional con Venezuela para enfrentar al poder imperialista del norte. Le dice a Trump fascista, le dice nazi, le dice de todo. Trump nunca le contesta. Solo una vez le contestó y fue cuando se levantó por la mañana, como en la madrugada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Todos son mayores de 18, ¿cierto? Que se levantó a miar y la cagó. Y dijo que iba a devolver el avión y ahí le contestó, la única vez. Entonces, ¿qué está pasando? La mirada es, en cualquier momento nos van a subir las tarifas, Pero la otra mirada es que Colombia, cuando uno mira este mapita de nuestra región, Colombia es realmente importante para Estados Unidos y las relaciones de Colombia son mucho más sólidas que las del presidente Trump con el presidente Petro. Hay mucha gente alrededor del presidente Petro diciéndole no le conteste, no lo provoque, no le dé. Ayer me decían que hubo un señor que se subió con una bandera por ahí a algún lado para llamar la atención. Y mucha gente le contestó, pero vi que el periódico El Tiempo y El Espectador no le contestaron. Nadie en El Tiempo registró la noticia de forma importante, mientras otros medios lo hacían. Trump está haciendo lo mismo. Trump deja que Petro le ladre todo el día, pero está haciendo lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que no estemos en riesgo de tener una serie de elementos. Pero lo que yo percibo no es el miedo, sino lo interesante de ver cómo Colombia ha logrado mantenerse a pesar de este cambio en sus relaciones. Porque ahora ya no hablamos de Palestina, ya no hablamos de Israel, ya no hablamos de Ucrania, ya no hablamos de lo que hablábamos antes, ahora hablamos de otras cosas. El juicio del expresidente Uribe y su impacto. Ayer me sorprendió el discurso de Paloma, lo estaba hablando con Alejandro ahora, porque Paloma se para y dice, oiga, mataron a mi compañero de partido, a mi compañero de Congreso, tenemos al presidente Uribe en la cárcel, pero aquí estamos para seguir luchando por este país. Fue uno de los momentos que arrancó aplausos ayer y no hubo muchos. Lo que muestra es que probablemente la agenda de la derecha se va a mover a la derecha, la agenda de la izquierda se va a mover a la izquierda y el centro va a quedar muy desdibujado. Entonces, políticamente esto va a tener un impacto, es temprano para decirlo, pero es complejo. Obviamente hay unos riesgos gigantes en el incremento del déficit fiscal y sombras en la economía. La reforma de la salud sigue vigente y tenemos un deterioro en el acceso a los servicios que es evidente y que termina siendo solamente el cierre de la Clínica Palmira ayer, que tiene una particularidad, Carlos, y es que el director de la Clínica Palmira lleva 20 años siendo miembro de la Junta de la Asociación de Hospitales y Clínicas. O sea, ya está llegando a unos niveles donde el sálvese quien pueda no va a salvar a nadie. Entonces, esto es lo que estamos viendo y viviendo hacia adelante. No me detengo en esto para no demorarme. Desafortunadamente, los indicadores muestran que no estamos mal. Hemos venido actualizando mes a mes esto. Con Alejandro vimos estos slides hace poco y acá estábamos en 5 y pico y ya bajó a 4.82 la inflación. Dicen que julio viene recalentado, vamos a ver. El desempleo sigue bajando, pero la tasa de informalidad sigue subiendo y a pesar del déficit fiscal estamos en un ciclo de crecimiento. Entonces es probable que cuando nuestra economía el año entrante esté muy amenazada, aún así tengamos mejores cifras
económicas y debajo estemos armando un iceberg. Acá empieza a meterse uno en salud y lo que ve es que la población en Colombia es una población de 52 millones de personas, un poco más de de mujeres que de hombres, y que nuestra pirámide poblacional está cambiando y en unos 40 años, miren cómo se va a devolver, o sea, se va a invertir totalmente. Entonces, mientras estamos discutiendo que si la UPC alcanza, que si no alcanza, que si la EPS, nos estamos envejeciendo, está creciendo la enfermedad crónica, está creciendo el HIV, está creciendo el dengue, está creciendo la tuberculosis, está creciendo la malaria. Y nosotros no hemos entendido que el sistema de salud que queremos parar es el sistema de salud que responda a esto. Y estamos discutiendo la plata y la coyuntura sin entender a dónde queremos llevar el sistema de salud. Este dato lo traigo solo para mostrar, yo pasé por el ministerio hace 5 años y la plata que nos tocó a nosotros fueron 50 billones de pesos. 5 años después, nuestro sistema está en 100 billones de pesos. Se ha multiplicado por 2. 100 billones de pesos, como dice Roosevelt Fajardo, en ruquiqui, o sea, en plata en efectivo, de un presupuesto de 550 billones de pesos de inversión. O sea, uno de cada peso, pues esto es operación, pero para tener la proporción, uno de cada 5 pesos es en salud. Este es un sistema relevante y por eso tiene unas implicaciones gigantes. Y esto va a seguir creciendo. Imagínense si esa reforma pasa. Así es como se gasta esto, no voy a entrar en platas, pero fíjense cómo, y lo vamos a ver ahora, buena parte de los problemas tienen que ver con la desfinanciación de presupuestos máximos. Miren cómo estas cajitas se fueron volviendo chiquitas, de 7 que tuvimos en el 21, caímos a 3 y ahorita vamos a hablar de otros. Entonces, realmente pues tenemos unos temas complejos. La UPC se ha seguido ampliando, este año subió el 10% el salario mínimo en color azul oscuro y solo 5% la UPC, entonces estamos generando inequidades. Y pues cuando uno mira esto, lo que vemos es que va creciendo el gasto en salud en Colombia, el gasto de bolsillo sigue creciendo, todavía es temprano para ver datos nuevos, pero cada vez estamos viendo que están creciendo los seguros privados, están creciendo las consultas particulares, está creciendo las cirugías particulares y todo está creciendo porque la gente no está esperando a que le hagan la fila. Entonces, ahí vamos. Esta es la tabla de la popularidad del presidente Petro. No me quiero meter en eso, pero digamos simplemente para reforzar que mucho de lo que nos va a pasar es una distracción en la conversación. Ayer el gobierno se negó a venir a la ANDI, pero después dijeron que no los habían invitado y mientras acá se pasaba algo con una bandera y un señor, el presidente Petro estaba en otro sitio y le gritaban bienvenido, bienvenido y él salió diciendo allá no me invitan y aquí soy bienvenido y vamos a reelegir al pacto histórico. Pero cuando uno mira la popularidad, uno dice, bueno, listo, todavía le queda, pero no está fácil. Pero este es el dato más impactante de las encuestas. El dato más impactante de las encuestas, y pues no todo el mundo de pronto lo ha visto, es que por primera vez en 32 años, lo que más le preocupa a los colombianos es el acceso a la salud, por encima de la inseguridad, de la corrupción, del costo de vida y de la falta del empleo. Siempre era al revés, la salud estaba por acá y estaba resuelta. Pero miren en su entorno, ustedes que trabajan en salud, miren su celular y estoy seguro que todos tienen, oiga, no me dan la cita hace 20 días, llevo 3 meses pidiendo la cirugía, el medicamento no me lo entregaron y es la mayor preocupación de los colombianos hoy. Razón de más para que estemos tranquilos, no solo porque creemos que va a haber un nuevo gobierno, sino porque una de las prioridades de ese nuevo gobierno va a ser estabilizar el tema de salud. Entonces hay gente que me dice, claro, pero es que eso va a tomar años. Sí y no. Sí va a tomar años estabilizar lo que hemos destruido, pero lo único que necesitamos, y lo dijo ayer uno de los precandidatos, es una palabra, confianza. La confianza de creer para invertir, para apostar, para sacar. Entonces, no es solo que nos demoremos, sino que rápidamente alguien tiene que generar confianza. Vamos a irnos saliendo de lo que está pasando en el mundo para hablar de qué está pasando en las tendencias. Y les quisimos traer 2 reportes
uno del World Economic Forum que dice hay 7 cosas que hay que tener en cuenta en salud hacia adelante. Debe haber aumento del gasto, va a haber avances científicos y la robótica va a tener un juego importante. Todo el tema de innovación digital, inteligencia artificial, nuevos modelos existenciales, desigualdades, déficit del talento humano y salud mental. Y cuando uno se para en el otro, pensando en el foro en el que estamos, la experiencia del paciente como uno de los 4 elementos centrales de las tendencias, sumado a las tecnologías digitales, que de alguna forma los comparten, sumado a la salud virtual, que de alguna forma lo comparten, y sumado al bienestar de los empleados, que de alguna forma lo comparten. Es decir, yo creo que hay mucha coincidencia y mucha claridad de hacia dónde deberían moverse las organizaciones mirando hacia adelante. Yo no me voy a enredar en el sistema de salud, ustedes saben cómo era el sistema de salud antes del 93, todo lo hacía el Estado. Los 3 verbos los hacía el Estado, financiaba, compraba y prestaba los servicios de salud. Y cuando uno va a estudiar sistemas de salud debe tratar de entender quién financia, quién presta y quién compra servicios. También conocen todos este slide, lo hemos usado 1000 veces, más fácil cruzar el Niágara en bicicleta que acceder a un servicio de salud en Colombia antes del 93, y eso lo dijo Juan Luis Guerra para América Latina. Y en el fondo este era el mayor tema que teníamos, ¿sí? Que iban creciendo los costos cada vez con menos servicios. Entonces, ¿qué planteó la Ley 100? Y vuelvo a echar mi cuentico del hospital y el pueblo. En un pueblo de 10.000 habitantes al que le dábamos al hospital 10.000 millones de pesos, dejamos de darle esa plata al hospital y se la dimos a cada uno de los 10.000 habitantes. Entonces, dejamos de darle 10.000 millones de pesos al hospital y a cada uno de los 10.000 habitantes le dimos 1 millón de pesos. Eso es lo que se llama la UPC. Eso es lo que peleamos, que ya no le damos la plata, sino que cada uno de nosotros tiene ese proceso. Y entonces ahí es donde tuvimos que crear el proceso de las EPS con 3 grandes actores. En el centro la EPS que iba a ser un comprador experto que administrara ese 1 millón de pesos, el usuario que podía elegir a dónde ir y a dónde afiliarse, y los hospitales que iban a trabajar por calidad. Pero digamos que ahí hubo distorsiones que no nos competen hoy. Sin embargo, el sistema al que logramos llegar fue un sistema en donde ya no era el Estado el que financiaba, compraba y prestaba servicios, sino que lo financiamos con el presupuesto, con fuentes locales y con aportes parafiscales de todos nosotros. Eso llega a este gran bolsillo que es la ADRES, y la ADRES lo parte en 2, lo que está cubierto en el sistema con la UPC y lo que no está cubierto el otro bolsillito, presupuestos máximos, se lo traslada a las EPS y las EPS le dan la compra a los hospitales que prestan los servicios. El debate se ha centrado en la reforma, y por eso quisimos traer esto. Para esto creamos EPS, para que hicieran gestión del riesgo financiero, agenciaran a los usuarios, conformaran redes y gestionaran riesgos. Cuando las EPS no hacen eso hay que eliminarlas, pero las que hacían esto lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que les dimos un papel muy duro, papel de decir que no, de negociar duro las tarifas, y desafortunadamente no pudimos balancearlas, y entonces les dimos un papel duro y algunas además terminaron abusando de ese papel y otras además terminaron siendo corruptas en ese papel. Entonces promediamos que las EPS fueran malas y se paró el presidente y dijo vamos a acabar las EPS. Pero la reforma de salud nunca ha sido de las EPS. La reforma de salud fue quitarle la plata a los hospitales y darnos a cada uno de nosotros la plata. Yo creo que hoy, y comparto con la mayoría de los precandidatos que vimos ayer, las EPS como EPS no son viables. El vehículo que administre la plata y que gestione el riesgo y el aseguramiento, sí, pero las EPS yo creo que han dejado una huella en la historia, algunas han dejado cicatriz, pero tenemos que pensar en el vehículo. Pero lo que no nos puede pasar es distraernos pensando que la reforma es si hay EPS o no hay EPS. No, eso no tiene nada que ver con la reforma. La reforma es si le vamos a dar la plata a los hospitales o se la vamos a dar a los colombianos para que escojan a dónde ir. Ahorita hablamos de eso. A pesar de todas sus debilidades, nuestro sistema ha tenido una cantidad de logros increíbles. Y digo increíbles porque son increíbles. No estoy hablando carreta cuando digo que Colombia es uno de los pocos países que con un sistema como este tiene cobertura del 99%, que tiene un derecho universal asegurado,
con un plan muy amplio que además tiene lo que está pasando acá. ¿Ustedes se imaginan en la crisis del sector el éxito que significa para la Organización de la Excelencia de Salud, el éxito misional de cada una de las instituciones que están acá, que a pesar de todo, de que no pagan, de que no hay plata, de que no les giran, ni a las EPS, ni a los hospitales, ni a las farmacéuticas, hay 900 personas pensando en cómo mejoramos la humanización, la calidad y la seguridad? Eso es lo que hace la diferencia, y eso no tiene nada que ver ni con Trump, ni con Putin, ni con Zelensky, ni con Ucrania, ni con Palestina, ni con Netanyahu, ni con Petro, ni con nadie. Esa es la esencia de la esperanza de la que queremos hablar los últimos minutos. Pero antes de hablar de esperanza, yo quería retomar el tema del chu-chu-chu, que todos recuerdan el chu-chu-chu, porque aquí hay una agenda deliberada. Y la agenda empezó cuando anunciaron la eliminación de las EPS, porque ahí se restó la confianza. Ahí el sector entró en interinidad. Una vez hicieron eso, que empezó en la campaña, entonces desfinanciaron los presupuestos máximos, como les contaba en esa tablita. Después se tomaron el gobierno de la nueva EPS. ¿Y por qué digo se tomaron? Y aquí está una abogada jurídica, porque es la única empresa que yo conozco que con mayoría de un accionista termina cediendo la dirección y el control al accionista minoritario. El gobierno era minoritario para que los privados manejaran la nueva EPS. Y en un momento dado los ponen contra la pared y es el gobierno el que nombra la junta directiva, y la junta saca al doctor Cardona, que llevaba 12 años trabajándolo allá, y en estos 18 meses hemos tenido 5 interventores. Entonces, esto fue deliberado. Adoptan el concepto de gestoras, perdón que no quedó bien el gráfico, el concepto de gestoras, y ese es otro llamado rápido que quiero hacer, porque puede venir más adelante. Yo les decía, 1 de cada 4 colombianos se pensionan. ¿Cuál fue la reforma de pensiones? Le subieron un punto la compensación a los fondos de pensiones privados, les quitaron el riesgo y se lo trasladaron al Banco de la República, y el gremio aceptó la reforma. Fue tan grande el escándalo que quien dirigía el gremio tuvo que salir en medio de una gran polémica, porque eso convenía a los fondos, pero no convenía al país. A nosotros nos metieron el mismo cuento: vamos a subirles a las gestoras la compensación, les quitamos el riesgo, les quitamos las tareas, y vimos una entrevista de ASEMI diciendo que estaban de acuerdo con ser gestoras. Pero el sector se paró y dijo, no estamos de acuerdo con eso, y entonces volvimos a trabar la conversación de la reforma. Intervinieron grandes EPS apenas se cayó la reforma. Vino la crisis de Audifarma en octubre, noviembre del año pasado, porque una de las EPS intervenidas, nueva EPS, no pagó, y terminamos con este año en enero desfinanciando la UPC, subiéndola solo el 5%. Y esto fue lo que fue generando un chuchuchú, pero no de las EPS, del sector salud, incluidas las EPS. Hoy, entonces, tenemos esta situación, y más allá de entrar en eso, esto está actualizado a hoy, 2 años, 6 meses y 2 días desde que se radicó la primera reforma, hablando de una reforma que probablemente no va a pasar, que si pasara no se va a implementar, mientras que el sector se deteriora por debajo de los titulares de los medios, porque nadie ve el deterioro real de la operación. Y caímos en esto, que la imagen es alusiva a lo que está pasando con el sector salud. Caímos en una serie de elementos, a partir de la pandemia, con una supuesta conversación de reforma en la que solo hablan algunos, con flujos de recursos lentos, con desequilibrio, con concentración del riesgo, que ha llevado a que se suban las quejas, a que se crezcan en un 50% las tutelas, a que haya desfinanciamiento, a que haya cierre de instituciones y deterioro en el acceso a los servicios. Y uno diría, eso puede ser lo peor, ya estamos en el... No. Entonces sacamos hace un mes desde la Superintendencia de Industria y Comercio, ojo, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de proteger la competencia, sacamos esta resolución de compra conjunta o agregada que pone todo esto en riesgo para las grandes farmacéuticas del país. Y si fuera poco,
la semana pasada sacamos un decreto que cambia la reforma, que cambia el sistema de salud por decreto para amenazar al Congreso. Si usted no me aprueba, ¿y qué dice el decreto? Dos cositas. ¿Se acuerdan las 4 funciones de las EPS que vimos hace 5 minutos? Entonces dice, primero, vamos a pasar de la afiliación a la adscripción. Vuelvo a mi ejemplo, un hospital, 10.000 personas alrededor. Hoy nos afiliamos a una EPS y nos dan la plata. ¿Cómo le dábamos la plata a los hospitales en el 93? Adscribiendo a la gente del pueblo al hospital. Esto lo que está cambiando es el mecanismo en que vamos a financiar la reforma. Entonces, este cambio, que se llama adscripción, deja en duda la afiliación a las EPS. Y vamos a tener 2 sistemas y vamos a encontrar un mecanismo para abrirle la manera de dar la plata al hospital de forma directa. Y lo segundo, y muy grave, es que las entidades departamentales son las nuevas encargadas de conformar las redes de atención. Es decir, 2 funciones, la función de afiliación y gestión del riesgo financiero y la función de conformación de redes, por un decreto se las quitamos. Ayer hablaba con una secretaria de salud cuyo nombre no voy a decir, por respeto, porque ella lleva 12 años en el Valle del Cauca como secretaria de salud. Y le decía, oiga, usted probablemente sea una de las 3 mejores secretarias, ¿usted puede hacer eso? Me dijo, no puedo, le estoy pidiendo una cita al ministro para decirle que esto es acabar lo que queda de las secretarías de salud. No lo pueden hacer. Y le dijo, bueno, ¿y si le dan la plata? No, tampoco puedo. Es que llevamos 30 años construyendo competencias. Entonces, como esto es una democracia y es abierta, un grupo de personas que hemos trabajado en el ministerio, firmamos la semana pasada una solicitud al Consejo de Estado pidiéndole que decrete medidas cautelares a este decreto. Es decir, que el decreto se quede quietico mientras estudian si es legal o no es legal. Yo creo que después del chuchuchuy, ya preocupados, entran estos 2 elementos, la resolución de la superindustria y este decreto, y nos ponen en una situación delicada. Y ya para cerrar, eso es lo que ven los pacientes. Entonces imagínense a alguien que le diagnosticaron cáncer hace 3 días, o alguien al que le diagnosticaron HIV, o alguien al que le diagnosticaron EPOC, o cualquier cosa, ¿sí? Diabetes, lo que ustedes quieran, y abren el periódico y solo oyen la pelea de Trump y la pelea de nosotros y el video del sicario del día y el video del accidente del día y una desesperanza que nos llena de cosas y puras noticias malas, y nosotros nos dejamos arrastrar a esas conversaciones. Y entonces ahí es donde volvemos a insistir, este sector no va a resolver ni la guerra de Ucrania, ni las tarifas de Trump, ni nada de lo que hablamos cada día. Este sector está orientado a crear valor en salud. Y la creación de valor, aunque hay Porter y aunque hay muchas otras cosas, nos sigue gustando pararla desde la quíntuple meta. Los mejores desenlaces, la mejor experiencia asistencial, el bienestar de nuestra gente, promover la equidad y trabajar por la sostenibilidad financiera, como quieran hacerlo. Pero no podemos olvidar una frase: somos las conversaciones que tenemos. Y si hablamos de Trump y de Putin y de Petro y de la desfinanciación y de la UPC y de la EPS, pues se nos olvida que ese no es el rol que vinimos a cumplir. El rol que vinimos a cumplir es el de crear valor para la gente. Y ahí es donde nos paramos en la importancia de decir, oiga, el lunes, ¿cómo buscamos ser para nosotros lo que podamos ser? Entonces trajimos esta imagen, que es una imagen que se ve rara, pero quiero cerrar con eso. Invitaron a un profesor a dictar una conferencia después de muchos años y el tipo dijo, yo ya les enseñé todo. Entonces llevó una cosita para hervir agua y le echó la zanahoria. Cuando cocinó las zanahorias las sacó, siguió hirviendo el agua y echó los huevos, y cuando hirvieron los huevos y ya estaban duros, sacó los huevos y preparó un café con esa agua. Y les dijo, ustedes tienen que definir qué quieren ser en los momentos difíciles, porque la vida es como agua hirviendo. ¿Y uno cómo reacciona? Como una zanahoria. Lo coge el agua caliente, lo hierve, lo ablanda y lo pone baboso. O como un huevo. Lo coge el agua caliente, lo hierve, lo endurece y lo aísla de su entorno y lo mantiene lejos sin involucrarse. O
usted se vuelve como el café y el agua caliente la transforma y la vuelve algo rico. Y yo creo que ese es el rol que tenemos en el sector salud, ser la mejor versión de nosotros mismos en estos 12 meses para poder pararnos en el mes 13 a ser parte de la reconstrucción de un sistema, a ser parte del final del sistema. Cogimos la agenda con el equipo, con Caro, con Aleja, con Elsa, con Ingrid, con María Elvira, con todo el equipo, no veo a las otras, pero por ahí están. Cogimos la agenda y empezamos a mirar de qué se ha hablado en estos días. ¿Ven alguna palabra que diga Trump? ¿O alguna que diga Putin, UPC, desfinanciación, presupuestos? No. Humanización, calidad, modelos de atención, valor en salud, liderazgo, trabajo en equipo, seguridad. Eso es lo que hacemos en el sector salud y eso es lo que nos permite a nosotros hacerlo. Pero estamos atrapados en la conversación del presidente de Colombia diciendo que se quiere quedar y los otros diciendo que no, y con un problema grave, y es que donde hay miedo la libertad es imposible, porque son incompatibles miedo y libertad. Entonces ahí nosotros decimos, ahí la esperanza debemos escribirla en una modalidad que no existe. ¿Cuál es la modalidad que no existe? El mes 13. Vienen 12 meses difíciles, pero hemos soportado 3 años y tenemos un Estado que se está comportando porque hay balance de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y tenemos una cantidad de personas haciendo todos los días prestación de servicios. Mientras estuvimos acá 3 días, se prestaron en Colombia más de 8 millones de servicios de salud. Esa es la conversación que quisiéramos tener. Entonces, ojo, la historia del Sistema General de Seguridad Social de Salud en Colombia la hemos construido desde hace más de 32 años, acá, en este espacio, en la OES, en este foro. Y este momento es solo una parte de la historia, pero no es nuestra historia. Colombia ha generado institucionalidad, Colombia ha generado hospitales, los mejores de América Latina, un sistema de acreditación increíble, un talento humano increíble, la decana del Centro de Excelencia. O sea, yo podría mirar acá a Manuel y su revista Vida Salud hace 30 años, o sea, me podría parar y nombrar casi a cada uno de ustedes, diciendo qué han hecho en este sector, pero es como si se nos olvidara que llevamos 30 años y hay gente que llegó hace 2 o 3 a decir que nos va a robar todo lo que hemos construido y en lo que creemos. Y ahí es donde yo creo que nosotros no podemos olvidar la magnitud de los problemas. Por supuesto que sí, pero es que nuestro problema no es resolver la guerra en Ucrania, ni la de Israel, ni el déficit fiscal. Nuestro problema es poner a las personas en el centro de nuestras organizaciones y poner a los pacientes y poner a nuestro talento humano ahí, pacientes y talento humano, para dedicar el esfuerzo. Porque eso es lo que va a hacer sobrevivir a Colombia. Nosotros sentimos que si somos las conversaciones que tenemos, entonces esas conversaciones deberían ser un instrumento para tejer desde pequeñas semillas la esperanza de mañana. Que el lunes lleguemos a hablar de esto, que el lunes lleguemos a cambiar la conversación y cuando nos digan, no, es que el presidente Petro se va a quedar 30 años, no se va a quedar, no hay forma de que se quede. Si se queda, pues hablamos en marzo o abril, pero no hay forma de que se quede, ¿sí? Entonces, con eso queremos terminar. ¿Y cómo queremos terminar? Pues acá, diciendo que esto sí es lo que hay que poner en el centro de nuestras conversaciones. Las conversaciones que debemos liderar a partir del lunes son conversaciones de humanización, de calidad, de seguridad del paciente, de estrategia, de liderazgo, de trabajo en equipo, para llegar a ese mes 13 y obviamente ver cómo vamos a tratar de crecer en esta dificultad. Pero yo me paro con varios de ustedes con los que trabajo y ahí vamos creciendo, vamos mirando, vamos inventándonos cosas nuevas. Y no se trata de crecer por crecer, se trata de crecer para impactar, crecer para crear cosas nuevas. ¿Qué tal las experiencias que hemos visto en estos últimos 3 días? Ninguna empezó ayer, pero todas han sobrevivido 12 meses, por lo menos 12 meses, porque hace un año nos presentaron otras y hace un año nos presentaron otras. Entonces es importante entender que debemos persistir y tal vez algo lindo que ha logrado crear el sector salud en este foro es que además logramos compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir un café. Hoy la invitación es a que compartamos la esperanza. Este sector es uno de los 5 más relevantes del país
y no podemos permitir que se caiga el sector salud, porque en nuestras manos están las manos de 54 millones de personas, 52 millones de colombianos y 1.800.000 venezolanos. Es la hora de avanzar, es la hora de sentir y de conversar. Somos las conversaciones que tenemos. Y esas conversaciones deberían mantener pragmatismo y realidad sobre lo que está pasando en el mundo, en Colombia, en el sector, pero volver a poner en el centro de nuestra intención y esfuerzo lo que sí queremos. Con dos verbos finales: servir. A eso vinimos. Al final lo que hacemos es servir en este sector. Y servimos a la gente que nos busca para que los atendamos. Y nunca, nunca dejar de soñar que un mejor futuro para esa Colombia, con todos esos temas, es posible en salud. Muchas gracias. Bueno, con esta, sí, y vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé si alguno de los asistentes de pronto quiere formularle alguna pregunta al doctor González. Este es el momento. Sí, no sabemos si quedamos con más incertidumbre o más esperanza, pero preguntas no hay. Entonces, no habiendo preguntas, damos finalizada esta sesión, agradeciéndoles nuevamente la participación y la asistencia, invitándolos a continuar con la agenda del día.